Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando se llega. Hoy vinimos a Epecuén. Vinimos al pueblo que estuvo bajo el agua 2 décadas y hoy te lo vamos a mostrar. En este capítulo vamos a descubrir qué sucedió en Epecuén, un video cargado de historia. Pero empecemos por el principio. A simple vista, lo que queda de Epecuén parece el escenario de una película apocalíptica. Árboles secos, escombros y calles que ya no llevan a ninguna parte. Pero este lugar esconde una historia fascinante. La de un pueblo que prosperó por su laguna y sus aguas milagrosas, hasta que fue el agua misma la que se lo llevó todo. Epecuén se encuentra en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a 7 kilómetros de Carué y a 520 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Aunque parezca increíble, este pueblo estuvo 30 años bajo el agua, hasta que el agua se fue y aparecieron las ruinas. Hoy, Epecuén es un pueblo fantasma, visitado por viajeros, fotógrafos y exploradores que le interesan conocer su historia. Y de este capítulo te la vamos a contar completa. Vinimos por todo un camino en el cual nos llevó, vinimos con la casa rodante, así que tienen acceso con la casa rodante. Y la primera parada fue la construcción en Matadero. El matadero de Epecuén fue diseñado por el famoso arquitecto Francisco Salomone en la década de 1930. Se destacaba por su estilo art deco y su importante torre con forma de cuchilla. Su función era abastecer de carne a la creciente población de la villa de Epecuén. Salomone diseñó alrededor de 60 a 70 obras en la provincia de Buenos Aires, siendo esta una de las más fotografiadas. Hoy es uno de los pocos edificios que queda de pie. El pueblo fue fundado por Arturo Bateone. En 1921, las aguas salinas de la laguna de Epecuén comenzaron a atraer visitantes en busca de sus propiedades curativas. Se decía que su concentración de sal era similar a la del Mar Muerto y que podía aliviar afecciones reumáticas y de la piel. Hacia la década del 70, el pueblo recibía 25.000 turistas durante el verano. Tenía 6.000 plazas hoteleras declaradas y 250 establecimientos comerciales. La población rondaba en 1.200 personas. La laguna de Epecuén y su entorno conforman un ecosistema singular de aproximadamente 17.000 hectáreas. Ubicado en la región semiárida de la provincia de Buenos Aires, esta área abarca una franja de 25 kilómetros de ancho, en la que se encuentran varias lagunas salobres alimentadas por arroyos que provienen del sistema serrano de la Ventana. Debido a su inclinación de noroeste a sudoeste, Epecuén es la última del conjunto y la más salina, lo que ha provocado que, tras milenios de escurrimientos y evaporación, su lecho se haya mineralizado. El origen del nombre se cree que viene de la lengua mapuche, que significa casi azar, de Epecuén, epe casi y cuen azar, en referencia a la sensación de ardor que se produce al salir del agua al secarse la sal adherida al cuerpo. Otros atribuyen a las altas temperaturas que alcanzan la costa de la laguna y que hace imposible muchas veces caminarla descalzo. Nos animamos con Andre a venir a conocer más de cerca los flamencos. Hace muchísimo calor, vinimos en el peor horario. Al mediodía, no hay que venir a Epecuén al mediodía. Pusimos gorra, protector solar, todo, pero realmente hace mucho calor. Me acerqué a la orilla para ver los flamencos y para ver el agua, pero mirá, o sea, ya acá, cuando pisás, la arcilla se mueve toda y no podés seguir caminando. Me quiero acercar para tocar el agua. No sé si se hacen tratamientos con esta arcilla, porque lo que dicen que es una temperatura bastante alta. A ver. ¡Ay, no! Es toda calentita, ¡qué linda! ¡Qué ganas de meterme! Es como una terma. Ahí tengo una lastimadura y es salada el agua y me está doliendo. Es tremendo, me encanta, hermoso. La laguna de Epecuén forma parte de un sistema de lagunas conocido como Lagunas Encadenadas del Oeste, ubicadas en la provincia de Buenos Aires. El sistema está compuesto por varias lagunas como Alsina, Cochicó, Del Monte y Epecuén. Su principal fuente de agua es la lluvia, aunque algunos arroyos del sur aportan pequeños caudales. Antes de la inundación de 1985, esta cuenca no tenía salida natural, por lo que la única salida de agua era por evaporación. Carué nació en 1876, durante la expansión del territorio sobre tierra de los pueblos originarios. Este pueblo, ubicado junto a la laguna de Epecuén, fue el punto de partida del turismo de la zona. Con la llegada del ferrocarril, en 1899, comenzaron a llegar visitantes atraídos por las propiedades medicinales de sus aguas. Con el tiempo, el turismo creció y se sumaron más líneas ferroviarias, consolidando a Carué como la puerta de entrada a Epecuén. A principios de 1920, Arturo de Bateone vio una oportunidad y fundó el balneario Termas Mar del Epecuén. Construyó un espigón de madera, vestuarios y duchas a más de 8 kilómetros del centro de Carué, justo en la costa de la laguna.
Este lugar se inauguró oficialmente el 23 de enero de 1921 y marcó el inicio de la Villa Turística Pecuén. Pero el verdadero negocio estaba en vender tierras. En 1922 comenzaron los remates de lotes para hoteles, chalet y comercio, dando origen a Mar de Pecuén. El crecimiento fue rápido y se crearon nuevos barrios y se convirtió en un gran centro turístico. Sus calles tomaron nombres emblemáticos de Buenos Aires, como Avenida de Mayo, Florida y 9 de Julio. Battione no solo impulsó el turismo, también explotó las salinas y fundó un museo en su estancia. Su visión de desarrollo quedó inconclusa tras su fallecimiento en 1929, pero su legado perdura en la historia de Pecuén. Tras la fundación de Villa Pecuén, el lugar se convirtió rápidamente en un imán para las inversiones. Nuevos hoteles, balnearios y hasta proyectos para fundar otros pueblos a orillas de la laguna comenzaron a surgir. La fama de las aguas curativas crecía y con ella la competencia. En Carhué, al enterarse de que a solo 8 kilómetros se abriría el primer balneario en la laguna, un grupo de vecinos influyentes decidió no quedarse atrás. Así nació la Sociedad Anónima Balneario y Terma de Pecuén. Su primera temporada arrancó en el verano de 1921 con instalaciones sencillas, algunas casillas para los bañistas y no mucho más. En la década del 50, 60 y 70, Villa Pecuén vivió su época dorada. Llegaban miles de turistas cada temporada. En 1975 el gobierno provincial construyó el canal Ameguino, que regulaba el caudal de todo el agua en todas las lagunas de la región. Con este sistema no habría riesgo de inundación. Los trabajos comienzan con la construcción de un canal recolector de agua, pero son abandonados a medio hacer con la llegada de la dictadura de 1976. Bueno, estamos recorriendo un poco de lo que era el Pecuén. Hoy en día ya prácticamente no queda nada, solo ruinas. En este momento, en febrero, están cobrando 4.500 pesos por persona en la entrada. Febrero de 2025. Esto era un autoservicio. Ahí está el cartel. El Pulpo se llamaba. Y acá tenemos... A ver qué era esto. Residencia Villa Clara. Ya casi se cumplen 40 años, en noviembre de este año, de que pasó, la inundación, ¿no? Pensar que la gente que vivía acá lo perdió todo, absolutamente todo. Vamos a recordar que esta ciudad, cuando pasó esta desgracia, estaba en pleno auge. Era su momento de gloria de las termas y venía mucha cantidad de personas acá todos los días. Todos los días era visitada por un montón de personas. Mirá esto. Mirá Está la fachada. Mirá las fachadas que se usaban en esa época. Esto está intacto. Sí, está intacto. Resistió todo eso. Impresionante. Este era el Hotel Monte Real. Conserva toda la fachada. Se ve allá todo lo que era el frente del Hotel Monte Real. Durante años este hotel recibió a miles de turistas. Tenía una planta alta, 62 plazas distribuidas en 31 habitaciones, estacionamiento, bar y restaurante moderno con parrilla. Su dueño, cuando ocurrió la inundación, se negó a abandonar el hotel. Mientras la planta baja quedó totalmente inundada, él permaneció en el primer piso, resistiendo como si pudiera detener lo inevitable. Finalmente, luego de un tiempo, sus familiares lograron convencerlo de irse. Este era el Hotel Victoria. Construido en 1928, contaba con 24 habitaciones y hasta termas propias. El Hotel Mayo fue inaugurado en 1951. Contaba con 35 habitaciones con baño privado, solarium y era uno de los más modernos. Este es el detrás de escena y un poco de la realidad, ¿no? Así como la ven en Giselle, protegiéndose. Acá hay mucho sol. Imagínense que esto es una laguna de sal y el sol pega con todo. A ver acá, miren, ese era el quincho, parece. Se ve la mesita, vamos a acercarnos un poquitito. No se puede ingresar a las ruinas. Ahí tenemos, miren, la mesa de un quincho, este era un quincho. Fue construido en 1923, se llamó La Sarucha, en honor a su esposa llamada Sara. En 1992, aquí se filmaron escenas de la película El Viaje, de Pino Solanas. Mirá. Mirá, una parrilla tenemos acá, un lavabo y... Un mirá, manitori. todo oxidado. Una entrada también de una casa, eso era la entrada. Y mirá acá, mirá. Mirá esto, una mesita de jardín. A ver qué es. Mirá, una mesita de jardín. Quedó la estructura nada más, ¿no? Allá una tapa de inodoro. Una mesita de jardín. Impresionante. Más resto de baño. Se ve que esta parte no es muy visitada, esta zona. De hecho, hay bastante gente, pero nosotros nos alejamos en esta parte. Y te diría que está bueno, porque hay cosas que aún se mantienen. A ver qué hay acá. Eso de, mirá, son camas.
Ahí están los colchones de la época que se usaban en las camas con resorte. Fíjate. ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver por acá. Sigamos. En el piso se puede ver los residuos de sal. Sí, mucha sal, muchísima sal. Y mirá ahí, un cajón antiguo de Coca-Cola. Andás a ver los años que hace que está tirado ahí. Mirá esto, mirá. Mirá la reja. O sea, quedó intacto. O sea, ahí era la entrada de la casa y el portón, todo oxidado, se cayó y ahí quedó. Mirá, ahí todavía el agua no bajó, fíjate. Está el agua. Una pequeña lagunita. ¿Es salada? No sé, no la voy a probar. Esto era un muro prefabricado. O sea, en la época ya existían los muros prefabricados. Qué bárbaro. Pensé que era algo más moderno. Todo escombro. Ahí están los marcos de las ventanas, de las puertas. Quedó la madera. Todo lo demás se cayó. La verdad que es escombro por donde mires, hay escombros. Es algo impresionante, son las ruinas. Y también impresiona mucho ver cómo la sal comió absolutamente todo el hierro. Esto sería la calle. Podemos ver que hay... Esto era una torre de comunicaciones. Mira, una torre. Fíjate, allá estaba lo que sería el anclaje. Y acá está toda la torre que se ha caído. Era una torre de comunicaciones esto. Se ha caído sobre la calle, digamos. Allá una maceta que quedó de la casa. Y acá tenemos el poste que se quebró por la corrosión y cayó también sobre la calle. Esta era las luminarias de la calle. Tenemos la marca de hasta dónde llegó el agua. Observen. O sea, cuando estuvo la inundación, llegó hasta ahí, hasta donde está la marca. Observen la altura. Esto era un bulevar. Observen que están todas las luces, los banquitos. Esta es la parte, digamos, de la costanera. La verdad, muy zarpado. Hay un complejo balneario municipal, era esto. Debajo de cada ruina, cada lugar, cada rincón, guarda una historia. El Hotel Azul fue uno de los primeros y más importantes establecimientos de Pecuén. Construido alrededor de 1924, su ubicación privilegiada, casi sobre la costa del lago, lo convirtió en un referente del turismo termal. Mirá acá esta casa. No sé si era una casa, ahora vamos a ver. Pero quedó la reja. Todo lo demás se desmoronó y quedó la reja. Y esto era el Banco Provincia de Buenos Aires. Mira, un banco. Otra de las ruinas que podemos ver es la de la escuela número 17, Hipólito Yrigoyen. Fue abierta el 3 de mayo de 1930. Es una de las pocas escuelas que han cerrado por un hecho trágico. El Rambla Hotel, levantado a mediados de los años 30, fue un fuerte impulsor del turismo en Epecuén de la colectividad judía. Fíjate, G, que acá están todavía las veredas, mirá. Fíjate que se ven todavía las veredas de la época. O sea, esto es toda la calle. Miren lo que es. Están los postes, de hecho allá están los postes de luz. Y acá estaban todas las veredas. Ahí mira, una casa todavía que está el techo. Pero acá ya no. Estos eran los postes de luz, mirá. Mirá cómo la sal hizo corrosión, todo no queda nada. Se han caído los postes. Y cuenta la gente de la zona, cuando pasó la inundación, aparecían los fénetros, o sea, se salían del cementerio del lugar y aparecían en la laguna flotando. La verdad que algo horrible. Esta lanchita que no para de moverse, está navegando sobre un cementerio que está sepultado aquí abajo, 4 metros aproximadamente de profundidad, desde hace 7 años exactamente. Y se salían los cajones nadando y los encontraba allá por la orilla de la laguna, los cajones. ¿Qué pasó en el año 85? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Y bueno, se vino el agua de golpe y no nos dio tiempo a nada. No podían identificar los féretros, o sea, no había manera de saber quién era. Entonces, bueno, la gente del pueblo obviamente que empezó a preocuparse y a angustiarse. Claro, porque no sabían quiénes eran las personas que aparecían, ¿no? Y este era el cementerio de Carué. Debe tener, ¿cuántos metros de agua aproximadamente? Y hoy acá tenés unos 3 metros más o menos. 3 metros de agua, fíjese, totalmente cubierto. Aquí un hecho realmente patético. La gente tuvo que pagar a otras personas y abusos para que pudieran retirar los muertos de este lugar. Un poquito más adelante, al costado que da contra el fondo de la laguna, está el sector donde había los nichos, que eran los nichos más modernos, que no soportaron el
la fuerza de las aguas y fueron cayendo y ya no existen más. Muchas están rotas, como en este caso podemos ver esta tumba aquí, que la gente la rompía para poder sacar los cajones por encima, porque como estaba completamente lleno de agua en las puertas, no nos quedaba otra alternativa que sacar a nuestros muertos por arriba. Era muy triste esos días que no había oleaje, venir aquí y pasar por al lado de los nichos cuando sentíamos un toc-toc, que eran los cajones que se movían adentro del nicho por el oleaje. Era contra la puerta. Esto era, sí, esto te lo puedo asegurar que era terrible. Pero nos estamos adelantando un poco. ¿Cómo llegamos a esta tragedia? El panorama comienza a verse agravado desde 1980 con el resurgimiento de fuertes lluvias. La laguna creció entre 50 y 60 centímetros por año y amenazaba con rebasar el terraplén de 4 metros que había sido construido para proteger este pueblo. En noviembre de 1985, los bomberos y también los vecinos del pueblo se dieron cuenta que el terraplén iba a caerse. Entonces avisaron a los funcionarios. Pero el 10 de noviembre de 1985, el terraplén se cayó y el pueblo se inundó en su totalidad, con lo cual 1.500 residentes tuvieron que ser evacuados. La inundación de Villa Pecuén no fue solo un desastre natural, sino también el resultado de decisiones humanas equivocadas. Durante décadas, la laguna de Pecuén fue un destino turístico próspero, pero en 1985 las aguas lo cubrieron todo, dejando un pueblo fantasma bajo la sal. Y la gran pregunta es, ¿se pudo evitar la tragedia? Veamos paso a paso qué obras se hicieron. Entre 1915 y 1922, un ciclo de lluvias intensas unió varias lagunas del sistema y permitió el auge de la Villa Pecuén. Pero esta expansión trajo consigo un problema, la dependencia de que la laguna esté siempre al mismo nivel de agua. Esto no sucedía y la laguna de Pecuén bajaba mucho su nivel por falta de lluvias, quedando la orilla del agua muy lejos de los hoteles y balnearios, lo que no era agradable para los turistas. Los hoteleros y comerciantes comenzaron a exigir que se hicieran obras para mantener la laguna en un nivel adecuado. En 1937 y 1947 se hicieron canalizaciones menores y en 1939 hasta se contrató al ingeniero Baigorri Velar, el famoso mago de la lluvia, para intentar traer más precipitaciones. ¿Un mago de la lluvia? Bueno, nosotros también nos enteramos de esta historia y nos generó mucha intriga, así que decidimos investigar un poco más. Nos encontramos con el ingeniero Baigorri, que está ahora en Buenos Aires, y su ayudante. Ingeniero, buen día. Buenos días. Ingeniero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está en Buenos Aires? ¿No puede hacer llover en Córdoba? No se trata de eso. Hemos sufrido un pequeño inconveniente en los aparatos, se nos ha quemado algo en un retroceso de un rayo de la antena y nos ha quemado algo en los dispositivos del aparato. Voy a empezar por provocar una lluvia en Buenos Aires. O sea, va a hacer llover desde Buenos Aires a Córdoba. Voy a procurar hacer llover desde Buenos Aires a Córdoba. ¿Para cuándo se produciría eso, La ingeniero? semana entrante, que calculo que la semana entrante tendré listos mis aparatos. Ahora, después de esto, volvemos a Córdoba. ¿Y allí qué van a hacer? ¿Van Allí a vamos completar? a completar la lluvia. ¿Qué dice esa gente que firmó el contrato con usted? Esa gente que ha firmado el contrato con nosotros ve la realidad de las cosas. Ve que ahí se ha producido un desperfecto en los aparatos, como podía haber ocurrido un desperfecto en cualquier otra máquina. Claro, Porque dígame. nada es infalible. Claro, Nada ingeniero. es infalible. Perdón, ¿usted hace años que acompaña al ingeniero Baigorri? Más de 20 años, señor. ¿Usted lo vio hacer llover algún día? Sí, señor. Yo conjuntamente con el ingeniero hicimos llover, mandado por el gobierno de ese entonces, en el año 51-52, en Caucete, en Tante, en Puesto Agüero. Claro, todo esto surge porque hoy a la mañana vi una versión por la cual se decía de que usted había fracasado totalmente en Córdoba. No hay tal fracaso. Hay un accidente que le puede ocurrir a cualquiera porque nadie somos infalibles. Son máquinas, son aparatos que trabajan con reactivos, son aparatos que trabajan con uranio, con átomos de uranio. Y un retroceso, un rayo de esos, imagínese usted lo que pudo ocasionar ahí en los aparatos. Muy bien. Subsanados esos inconvenientes, vamos a provocar una lluvia desde acá, que les he prometido. Juan Baigorri Velar, un ingeniero que aseguraba haber dominado el arte de la lluvia. Con una misteriosa máquina metálica afirmaba que utilizaba fuerzas electromagnéticas para atraer la humedad y generar precipitaciones. Aunque nunca reveló del todo cómo funcionaba su máquina, Baigorri había recorrido distintas provincias argentinas, desafiando al cielo y a la ciencia. Y en varias ocasiones, cuando él decía que llovería, llovía. Para llevar a cabo su experimento, necesitaba un sitio elevado y tranquilo. Se le asignó la azotea del famoso Castillo de Pecuén. La edificación
ubicación más alta, ubicada en una lomada junto a la laguna, un lugar ideal para desplegar todo su equipo. Sin embargo, poner en marcha la maquinaria no fue una tarea sencilla. Un fallo en el dínamo retrasó el inicio, y recién después de un día y medio pudo solucionar el problema y comenzar con su trabajo para que llueva. El 10 de enero, tan solo 52 horas después de iniciado el experimento, la lluvia finalmente llegó. Sin embargo, un nuevo problema con el generador amenazó con detener todo. Ante esta nueva dificultad, los pobladores de Pecuén se acercaron al castillo. Gracias a este esfuerzo colectivo, el jueves 16 volvió a llover. Esta vez el fenómeno fue inusual. Pobladores de la zona relatan que una intensa lluvia con pleno sol, acompañada de repentinos cambios de dirección del viento, fue una prueba irrefutable de que la máquina de Baigorri había logrado su cometido. Muchas personas dudaban de la eficacia de su invento. Uno de ellos era Alfredo Galmarini, director del Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que salió a acusarlo de estafador. Sin embargo, él lo desafió enviándole un paraguas a su casa con una nota que decía: el 2 o el 3 de enero de 1939 vas a necesitar este paraguas. La gente se asustó por la cercanía a los festejos de fin de año y se amontonó en su casa a pedirle que no enciendan la máquina hasta el día 3. Yo puedo hacer llover, señor, con mis aparatos en cualquier zona seca del país. Y para eso me someto a las pruebas. Los niños cantaban: que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. Aunque parezca increíble, el día 3 llovió. ¿Creer o reventar? Baigorri nunca reveló los detalles técnicos de su invento, lo que hizo que muchos lo consideraran un charlatán. El tiempo hizo que todos se olviden de él, y las dos máquinas que había construido desaparecieron junto a él. Su historia se convirtió en leyenda. Falleció en 1972 y hasta hoy sigue siendo un personaje enigmático en la historia argentina. Aunque nunca se pudo comprobar si realmente la máquina hacía llover, una curiosidad es que el día que murió, llovió. Pero la verdadera intervención a los problemas de la laguna comenzó en 1956, cuando se construyeron canales para llevar agua a las lagunas y evitar que se secaran. La obra más importante fue el canal Ameguino. Las obras parecían funcionar hasta que la naturaleza hizo una nueva jugada. A finales de los años 70, un periodo de lluvias extremas hizo que el agua subiera a niveles inesperados. En 1978 comenzaron a levantarse murallas y terraplenes de contención, primero de 1 metro, luego de 2 metros, luego de 4, cada año el agua subía más y más, y los terraplenes también. Sin embargo, estas defensas terminaron agravando el problema. En lugar de permitir que el agua se disipara naturalmente, los diques la contuvieron hasta que, con las intensas lluvias y el ingreso de agua de otros cuerpos hídricos, una mala construcción del terraplén y la mayor presión del agua, cada vez fue insostenible. Hasta que finalmente, el 10 de noviembre de 1985, el terraplén cedió. Un torrente imparable comenzó a inundar la ciudad. El desastre no fue repentino ni impredecible. Durante años hubo advertencias sobre el aumento del nivel de la laguna, pero no se tomaron las medidas adecuadas. El agua arrasó con todo, cubriendo la ciudad en pocos días. La gente huyó como pudo, dejando atrás sus casas, sus recuerdos, su historia, su vida. La mañana del desastre, los habitantes de Villa Pecuén despertaron como siempre, pero con una diferencia: el sonido del agua filtrándose por los bordes del terraplén. Durante años, aquella muralla de tierra y piedra había sido su última defensa contra la creciente laguna. Las primeras grietas en el muro fueron solo el aviso, luego un estruendo y finalmente el colapso. El agua avanzó con una fuerza imparable, arrastrando casas, calles, hoteles, tiendas, y la ciudad se convirtió en un escenario apocalíptico. Durante días, el agua siguió subiendo, las casas desaparecieron bajo metros de agua salada. El pueblo quedó sepultado bajo un manto que parecía eterno. Los años pasaron y el agua poco a poco comenzó a retirarse. Pero luego del desastre, lo que emergió ya no era Pecuén. No eran calles, ni plazas, ni hogares. En este momento es verano, hace mucho calor, da mucho el sol, no hay sombra. Y realmente no hay mucha gente y se puede sentir un silencio tremendo y una sensación de haber o de pensar de lo que vivieron las personas que estuvieron acá el día de la inundación. Es impresionante, realmente es muy conmovedor ver todas las ruinas, las casas que alguna vez existieron, los colegios o la vida misma de las personas, lo que hacían. Perdieron todo, básicamente perdieron absolutamente todo, no solo las viviendas, sino que su vida acá, su historia.
Entre todas las personas que vivieron en Epecuén, una sobresalió, Pablo Novak. Fue el único habitante de Villa Epecuén, un hombre que decidió quedarse cuando todos los demás se fueron. Nació en la zona y vivió en el pueblo antes de la gran inundación, pero Pablo, luego de la tragedia, regresó. Se convirtió en el guardián silencioso de una ciudad vacía. Con su bicicleta y su estilo de vida simple, Pablo Novak se convirtió en una leyenda viva de Epecuén. Vivió sin electricidad, sin agua corriente, contando su historia a las personas que se acercaban a conocer las ruinas, siendo parte del paisaje de un pueblo que ya no existe. Soy Pablo Novak, nací el 25 de enero de 1930, llevo 84, nací acá en la Villa Epecuén y soy hijo de fundador. Con más de 90 años, fue el último habitante de Epecuén. Su historia es la de alguien que no se rindió, que eligió quedarse entre los restos de su hogar, recordando un pasado que la naturaleza intentó borrar. En 2020, el municipio de Adolfo Alsina lo nombró embajador cultural, reconociendo su papel como guardián de la memoria de Epecuén. Pablo Novak tuvo 10 hijos, 25 nietos y 9 bisnietos. Su vida y dedicación a Epecuén lo convirtieron en una leyenda. Falleció el 22 de enero de 2024, a los 93 años. Su familia se ha encargado de preservar su hogar, permitiendo que los visitantes conozcan el lugar donde residió sus últimos años de vida. Hoy, Epecuén sigue de pie, pero de una forma diferente. Ya no es el pueblo turístico que fue hace muchos años, sino un testigo silencioso del paso del tiempo, de los errores humanos y de la fuerza implacable de la naturaleza. Las ruinas son ahora un museo a cielo abierto, visitado por aquellos que buscan comprender su historia. Las calles son recorridas por turistas y exploradores que intentan imaginar cómo era la vida antes de la inundación. Hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Contanos qué te pareció el video en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Te dejamos este video que te va a interesar.